Buenas noches. Como todos los lunes, a esta hora por Canal C, estamos con ustedes en Palabra de Honor. Hoy tenemos dos invitados que son dos personas vinculadas a un certamen, uno de los certámenes más importantes que hay en Córdoba y en el país, que es la elección de los 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio. Ellos nos van a contar de qué se trata el certamen y van a hacer la invitación para aquellos que quieran postular candidatos para este certamen, lo puedan hacer. Y bueno, como siempre, Eduardo y yo vamos a tener nuestras editoriales y yo voy a tener la columna final de la ciudad que queremos. Bueno, yo como la semana pasada se ha conmemorado el Día de la Independencia de nuestra patria, El año 2003, ¿no? justamente algo de eso voy a hablar. Voy a hablar de la independencia de qué y quiénes se independizaron. Magnífico. Los invitamos entonces a acompañarnos. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. La semana pasada me quedó pendiente un tema, el tiempo no me permitió abordarlo. Era un tema que estaba más en el tapete de lo que está hoy, pero creo que es lo suficientemente importante como para que siga estando vigente y nos ocupemos de él. Es un tema que no corresponde a nuestro país, corresponde a otro continente incluso. Es el problema de Grecia, el problema económico por el que está atravesando la República de Grecia. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué nos tenemos que ocupar nosotros de Grecia, que está tan lejos y que poco tiene que ver? Bueno, eso de que poco tiene que ver, creo que habría que revisarlo porque somos precisamente como hijos de España, nietos de Roma y bisnietos de Grecia, así que es nuestra bisabuela y hemos recibido culturalmente mucho de ella. Pero más allá de eso, yo creo que hay un paralelismo entre lo que ocurre en Grecia y lo que ocurre y ha ocurrido ya otras veces en la Argentina. Y eso quiero que analicemos. A medida que yo les vaya contando un poco cómo es, o cómo veo yo al menos, el problema de Grecia, me gustaría que vayamos viendo en qué se parece al problema de la Argentina, o a los problemas de la Argentina que suelen ser, a diferencia de Grecia, recurrentes. Grecia tiene una economía prácticamente quebrada. Es el país con más bajo nivel de desarrollo de Europa, o por lo menos de la Unión Europea. Y esto que se dice que es a causa de los ajustes neoliberales, en realidad es el producto de un intervencionismo irresponsable, de un despilfarro descontrolado, de mentiras, de corrupción y en definitiva de populismo, que de algo sabemos de eso, ¿no? Ahí entonces nomás empecemos a hacer las comparaciones. Háganlo ustedes a medida que yo lo voy relatando. No ha sido precisamente la austeridad la que ha llevado a Grecia a esta situación, sino al contrario, como decía recién, un despilfarro, un gasto descontrolado del sector público. Es el país de la Unión Europea que más ha aumentado el gasto público. Ha aumentado en un 80% el gasto público desde 1996 hasta el año 2008. Después, las cifras son absolutamente poco confiables, también hagan la comparación, de manera que son relativas. La deuda pública es un 400% superior a los ingresos del sector público. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? 400% más, 5 veces más la deuda pública que los ingresos que tiene el Estado, el sector público. Esto es un dato del año 2011. Además han mintieron sobre el déficit. Dijeron que el déficit en el año 2008 era del 3,7% del Producto Bruto. Cuando tuvieron que pedir el auxilio de la Unión Europea, tuvieron que sincerar los números y resulta que no era el 3,7, sino el 14%. Es decir, pasó de un día para otro de 7.000 millones de euros a 30.000 millones de euros. Se multiplicó por 4. Bueno,
Obviamente, la gran culpable para los populismos es la banca de inversión, la codiciosa, la que siempre pone a los países que quieren ayudar a su pueblo en jaque. Ocurre que a esta banca, a esta perversa banca de inversión, fue a la que recurrió el gobierno para salir de la crisis que había provocado. A Wall Street, concretamente, para tratar de ocultar incluso la catástrofe de las rentas públicas y de las cuentas del Estado. Obviamente esto lo hicieron después de haber quebrado la banca nacional. ¿Cómo quebraron la banca nacional? Adviertan también la semejanza. Los obligaron a comprar títulos del Estado. Y de un día para otro, cuando vieron que ya los números no cerraban, les redujeron el 50% del valor de esos bonos que habían comprado. Es decir, llevaron a la quiebra a la banca nacional y no les quedó otra cosa que recurrir a la banca internacional, y en definitiva fue Europa que lo salvó. Lo salvó durante un tiempo, porque siguieron haciendo las cosas mal y hoy están más graves que antes. Más de la mitad de la economía griega depende del Estado. Más de la mitad, fíjense lo que eso significa. Ahí está, por supuesto, presente todo lo que hay en el estatismo populista. Corrupción, subsidios, subvenciones, clientelismo, evasión impositiva, etcétera, etcétera. Les doy ciertos datos para que ustedes vean hasta qué punto ha llegado el despilfarro de los recursos públicos. Uno de los hospitales más importantes de Atenas, que se llama el Evangelismos, tiene, por ejemplo, 45 jardineros para cuidar 4 macetas. Hay reparticiones públicas donde hay 50 choferes por cada automóvil. El ministro de Agricultura nombró a 270 personas para hacer la digitalización de fotografías de las tierras públicas. 270 personas que ninguna de ellas tenía capacitación en materia de fotografía o en materia de digitalización. Eran, por ejemplo, carpinteros, eran peluqueros, eran carteros, agricultores, todos esos sí afiliados al partido de gobierno, riguroso requisito. Sigamos viendo las semejanzas. Les cuento, por ejemplo, que tiene un récord de empleados públicos. Tiene más de 1 millón de empleos públicos por una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Es decir, el 10% de la población, uno de cada 10 griegos, trabaja en el Estado. Eso significa que el 20% de la población económicamente activa trabaja en el Estado. O sea, 2 de cada 10 griegos económicamente activos, es decir, en condiciones de producir. Por supuesto, en el Estado no se produce. Imagínense a dónde puede llegar esa economía. Los sueldos también son récord. El promedio de los sueldos en Grecia es de 1.350 euros mensuales, muy por encima de casi todos los demás países de la Unión Europea, países mucho más prósperos y con economías sanas y productivas. Además de ese sueldo básico, tienen un montón de plus. Un plus por cumplir el horario establecido, un plus por ir a trabajar bien vestidos, un plus por saber manejar computadora o conocer idiomas. Fíjese que los guardias forestales tienen un plus por trabajar al aire libre. Los guardias forestales, la naturaleza de su trabajo es al aire libre. Es como si a los médicos les dieran un plus por trabajar con un guardapolvo blanco. La media anual de ingresos de un griego es de 70.000 euros. La de un alemán es de 55.000 euros. Claro, nos pasa lo mismo que a nosotros. La Alemania es más pobre. Pobres alemanes. Tiene, por ejemplo, 3 veces más profesores por alumno que Finlandia. Y Finlandia es la primera en el mundo, el país que está primero en las pruebas PASO en todo el mundo. Grecia es la peor en Europa y en el mundo está entre las peores, por supuesto. Las empresas públicas, infinidad, son todas deficitarias y con pésimos servicios. Hay, por ejemplo, un comité de gestión del lago Copais, que se secó en 1930. Bueno, obviamente entró en default. Ya no pudo pagar las deudas y está en default y está viendo a ver cómo sale de esto y exigiendo que no le pidan que haga ahorros y economía, que aplique un régimen de austeridad. Por supuesto, la señora Presidenta de la Nación, cuando esta situación se tradujo en un referéndum para ver si aprobaban ciertas medidas, dijo que había una semejanza,
porque el drama de los griegos era, igual que había sido el drama argentino, que parece que ya no terminó y se ha solucionado, era causado por políticas neoliberales de ajuste. Claro, yo nunca he sabido bien lo que es neoliberal, nunca encontré un autor neoliberal para enterarme a ver qué dicen, ni alguien que se dijera neoliberal para hablar con él y que me cuente. Así que como lo neoliberal parece ser todo lo perverso, no lo sé. Ahora, yo le diría a la señora que sí, efectivamente, hay muchas semejanzas. Hay muchas semejanzas porque Grecia ha cometido las mismas barbaridades que se cometen en la Argentina y creo que es un espejo en el que dolorosamente nos tendríamos que mirar, porque Argentina se encamina hacia una situación que además se repite una vez por década. Decía Einstein, la locura consiste en repetir siempre la misma acción esperando resultados diferentes. ¿Seremos los argentinos locos, según la definición de Einstein? Administración de propiedades y consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Les había dicho en la presentación que tenemos dos personas que están vinculadas estrechamente con el certamen de los 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Son la licenciada Romina Bouvier, que es la gerente general de la Bolsa de Comercio, que en coordinación con el área de Relaciones Institucionales se están llevando adelante toda la parte logística del operativo del certamen. Y este profesor Carlos del Franco es miembro del jurado, es músico, profesor de composición. Es además compositor, es autor de diversas piezas musicales, docente y ha sido director del Teatro del Libertador. ¿Cuando se llamaba Libertador ya o cuando se llamaba el Riverinda? No, sí, ya se llamaba Libertador. Sí, no soy tan bien. Y además fuiste joven sobresaliente, 1984. Por ahí. Por ahí. Por Poco esas después que décadas. Sí, sí. Yo fui en el 81. Les cuento, los dos hemos tenido, digamos, nos han hecho la distinción de hacernos jóvenes sobresalientes, como retirar sobresalientes ya en mi caso por lo menos no somos y jóvenes hemos dejado de ser los dos hace rato. Pero yo soy también miembro del jurado, de manera que estoy en permanente contacto con Romina y con Carlos, y por eso los hemos invitado a que nos cuenten bien de qué se trata este certamen, porque es importante que la audiencia sepa de qué se trata. Adelante, Romina. Gracias. Bueno, el certamen es una actividad que lleva a cabo la Bolsa de Comercio desde los años 70. Esta es la 28ª edición y es un premio que busca poder destacar entre la juventud valores como el esfuerzo, la dedicación y que quiere que otros jóvenes que tienen esas cualidades puedan emular a los que van ganando año a año. Es un certamen que, bueno, como les comentaba antes, ya lleva más de 30 años en la provincia y que para nosotros como entidad empresaria es muy importante porque es un mensaje que queremos llevar de esperanza y de rescatar valores que consideramos muy importantes para la provincia y para la nación. Licenciada, a mí me gustaría que usted explique la mecánica del concurso. Bien. ¿Cómo se postulan los postulantes? ¿Quiénes lo evalúan? ¿Bajo qué criterios? Etcétera. Bien. Los jóvenes para participar del certamen no se pueden autopostular. Tienen que tener siempre un padrino de postulación, que puede ser una persona o varias personas,
o una entidad o varias entidades. Esa postulación se hace a través de la descarga de una planilla de postulación que está en nuestra página web, en la página de la Bolsa, que es www.bolsacba.com.ar/certamen. Desde allí se descarga esta planilla donde se consignan todos los datos de ese candidato al premio. Y debe ser acompañada de esa planilla de todos los antecedentes que sirvan para ilustrar el perfil de este candidato, de manera que el jurado, a la hora de recibir la planilla con la carpeta de postulación que cuenta con todos esos antecedentes del joven, tenga un perfil más acabado, una visión más acabada, de quién se está postulando. Así que ahí los participantes siempre anexan fotografías, notas periodísticas, videos, CDs en el caso de los artistas, que Carlos ahí le toca trabajar un poco más con la parte de videos y de audios, todo aquel material que pueda servir para prueba de las actividades que cada uno de estos jóvenes desempeña. ¿Y qué se juzga? ¿Los logros conseguidos, la capacitación, la influencia que han tenido en la comunidad o todo junto? En realidad es un mix, digamos. Hay una evaluación en cuanto a los logros conseguidos, pero también y en esto los dos jurados me van a ayudar un poco más, miran sobre todo y hacen foco en el hecho de que la actividad que el joven hace trascienda y tenga un efecto de derrame en la sociedad, que no sea algo que solamente es un beneficio para el joven, como pueden ser las distinciones que da la universidad, una medalla de oro, que es un premio al promedio, por ejemplo, al rendimiento académico, sino que se esté distinguiendo a un joven cuya acción tiene un beneficio comunitario. Y el esfuerzo. Y el esfuerzo, exactamente. El esfuerzo, Claro. La superación, la constancia, son todos los valores que trata este premio de reunir y de destacar en los jóvenes. En tu caso, Carlos, quiero antes de hacerte la pregunta decir que en mi opinión, el cargo que vos has tenido de director del teatro más importante de la provincia de Córdoba es uno de los cargos más importantes que puede haber en Córdoba. Y el más antiguo del país. ¿Ah, sí? El Teatro del Libertador es el teatro más antiguo del país, digamos, porque el más antiguo construido en su tipo era el de La Plata, que se quemó y que increíblemente alguien tomó la decisión de derrumbar en vez de reconstruir. Y por lo tanto hemos quedado como el teatro de segundo rango más importante del país. Para hablar, cuando yo digo de segundo rango, hay que considerar que de primer rango hay 15 en el mundo, 12, 15 Claro, en el mundo. Teatro Colón. Claro, Colón, digamos, Ópera de París, el Palacio Garnier, ¿no? Esos son 15 teatros. El resto del mundo, el teatro nuestro se ubicaba en una franja en la cual operaba con un circuito internacional de ese nivel, de segundo Bueno, rango. pero yo no solo, Hoy estamos lejos de eso, pero no bueno. solo del teatro, sino que quiero hablar del director del teatro. Yo quiero hacerte el reconocimiento en tu persona, pero también que la gente entienda lo que significa, lo que es dirigir el Teatro del Libertador. Bueno, hecho esa aclaración, Sí, gracias. quiero que vos expliques cuál es el criterio tuyo, que vienes del arte, en la evaluación de estos jóvenes sobresalientes que son multidisciplinarios, por cierto. Acá va a haber economistas, va a haber de todo tipo. ¿Cómo podés evaluar vos este personal tan disímil que está compitiendo? La tarea es ardua, pero sobre todo en los últimos años se ha puesto mejor porque el jurado se ha ampliado, hay que decir la verdad. Desde la presidencia de la Bolsa de Horacio Parga, el certamen ha tenido una trascendencia, ha ido ganando una trascendencia año a año, una cantidad de postulantes muy grande. El jurado se ha incrementado con notables personalidades de Córdoba que ayudan en tener unas miradas diferentes sobre cada uno de los postulantes. Se ha enriquecido mucho la opinión general del jurado. Pero antes de decir cómo trabaja el jurado, yo quisiera decir, y él lo sabe, Prudencio lo sabe porque integra el jurado, para nosotros es un punto del año de nuestras actividades anuales de los más satisfactorios, porque uno está todo el día y todo el año viendo el motochorro, porque muchas veces los medios reflejan toda esa cantidad de chicos que están, esos jóvenes que están perdidos en este mare magnum de falta de modelos y de criterios de valoración, ¿no? Donde se premia lo que se tiene que castigar, se castiga lo que se tiene que premiar. Y entonces cuando nosotros tenemos que analizar esas carpetas como una bocanada de aire puro, ¿no? Al espíritu nuestro, de decir, bueno, pero claro que sí, salimos muy contentos, es un trabajo arduo porque son muchos postulantes cada vez más. Y es un trabajo que hay que hacerlo muy finamente porque involucra, como decimos, un montón de aspectos, no solo lo académico, si es el resultado, en el caso mío, no solo la producción artística, sino en qué medida esa producción artística tiene una inserción en la sociedad de Córdoba,
representa a la sociedad de Córdoba, modula con la sociedad de Córdoba, en qué medida el artista tiene esa conexión con los valores sociales que pretendemos promover. Es decir, hay una cantidad de elementos que entran en el juicio de valor de un artista o de un académico y demás. Pero en el análisis de todo eso nosotros nos cargamos de pilas, porque lógicamente puede haber mucha desgracia para nuestro país sobre estas formas de premiaciones y de subsidios a lo que no lo merece y no subsidio a lo que lo merece, y toda esta cosa cruzada, estamos como los valores como dados vuelta. Este es un momento del año en el que el evaluar a estos chicos nos llena de satisfacción. Hay una pequeñísima decepción al final, que la hemos compartido, la hemos conversado más de una vez, que son solo 10. Sí. Y cuando uno ha evaluado y ha hecho ya las primeras elecciones, queda un número superior a 10, suele ser 20 o 25. ¿Cuál es la postulación todos inicial? Lo merecen. El número inicial de postulantes. ¿Cuántos han sido, Romina? El año pasado tuvimos 340 postulantes. 340. Y este año no van a ser menos, probablemente. Y estimamos que no, al contrario, están llegando postulaciones. Sobre todo nos alegra mucho que el certamen en los últimos años ha tenido mayor injerencia en el interior provincial, con lo cual nos salimos un poco tanto de la capital, si bien el porcentaje de los participantes que son oriundos de la capital sigue siendo mayor, se va achicando esa brecha y se da participación, y se han enganchado también las localidades del interior, que todos los años nos acompañan, nos ceden espacios en radio, y nos consultan a través de las redes sociales, nos consultan directamente en la bolsa, se acercan porque quieren postular a jóvenes de su localidad. Entonces ha aprendido en el interior provincial esta actividad, lo cual nos pone muy contentos. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos para seguir hablando del tema. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, segundo bloque, licenciada, primero una pregunta que se la quiero hacer desde el primer momento. ¿Qué parentesco tiene usted con una gran amiga mía llamada Jacqueline Bouvier? Bueno, yo no lo puedo confirmar fehacientemente, pero las tías, por el lado de papá, en algún momento enviaron una carta a Jackie Kennedy, porque habían encontrado a través del estudio, un árbol genealógico, un parentesco, una conexión leve. Las tías viejas. Las tías viejas, sí, bueno, pero yo no se lo puedo confirmar. Lee Bouvier, puede ser. Viene la primera pregunta. ¿Se puede nombrar, mencionar quiénes son los jurados o algunos de los jurados para ver un poco el criterio que tiene la bolsa para elegir las personas que van a evaluar? Sí, cómo no. Tenemos a los rectores de la Universidad Nacional, el doctor Francisco Tamarit, al padre Alfonso Gómez. ¿Por ser rectores todos o en la persona de cada uno? No, por representar a la universidad, por su cargo de rectores. El rector de la Universidad Católica, el padre Alfonso Gómez, la rectora de la Universidad Siglo XXI, María Belén Mendé,
Está el doctor Juan Carlos Palmero, que preside la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, el doctor Juan Tirao, que preside la Academia de Ciencias, el doctor Hugo Yuri, que ha sido ex rector de la Universidad Nacional y ex ministro de Educación de la Nación, Prudencio integra el jurado también, el doctor Santiago Reina, Carlos. El doctor Santiago Reina es el especialista en hidráulica. Exactamente. Creo que es la autoridad máxima en la Argentina en el tema hidráulica. Así es, así es. Lo hemos entrevistado, Prudencio. Sí, estuvo en el programa. También está el doctor Carlos Jornet, que es el director periodístico de La Voz del Interior, el ingeniero Rodolfo Martínez, que es director de Cáritas Arquidiocesana Córdoba, Carlos Molina, que es director general de Cadena 3. Luego tenemos también siempre todos los años, como hay entidades que apadrinan el certamen o empresas que apadrinan el certamen, se les ofrece a ellos poner a sus máximas autoridades dentro de nuestro jurado. En el caso de lo que fue el año 2014 participaron por el Banco de la Provincia de Córdoba, que fue padrino del certamen, el doctor Juan Bruje y el licenciado Gabriel Aguilera. Y tuvimos también, entre la nómina de los jurados, que está participando ya desde hace 2 años, el contador Ricardo Archansky, en representación de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba. Bueno, veo por lo que usted me ha nombrado, que sacando uno solo, todos los demás son personajes de primerísimo nivel. Yo diría que seamos prudentes y no nombremos quién es ese que tiene que ser sacado. No es músico, no es músico. Eduardo, y si usted me permite, no me quiero olvidar de miembros de nuestro consejo directivo de la Bolsa, que también están en el jurado, son Gregorio Díaz Lucero y el ingeniero José Porta, y el presidente del jurado es Horacio Parga, quien también preside la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿El ingeniero José Porta es el padre? Padre, José Padre. Bien. Yo creo que sería interesante también que aclaremos que en lo que vos preguntabas en el primer bloque, cómo se usan los criterios de selección o cómo se aplican, que se busca primero que haya también dualidad de sexos, digamos, que haya hombres y mujeres. Por lo general suele haber más hombres postulados, pero tratamos de que haya también varias mujeres seleccionadas. Segundo, que haya también una variedad en las actividades, es decir, que no sean todos deportistas, todos científicos o todos músicos, sino que haya una panoplia amplia en el tema de las actividades que desarrollan. Y lo tercero, que se valore, por ejemplo, hay un criterio que aplicó el jurado, que a igualdad de méritos o de éxito, se privilegie, a igualdad de éxito, se privilegie el esfuerzo realizado. Es decir, si es una persona discapacitada, es una persona que por su nacimiento ha tenido una capiti diminucio, es decir, ha tenido que vencer obstáculos que el otro no venció, en igualdad de condiciones, en el éxito, se le da prioridad a este primero. Bueno, me parece muy bien eso. Carlos, una pregunta técnica o profesional a vos, por el cargo que has ocupado. ¿Qué influencia tiene la política en el arte? Es decir, ¿cuánto interviene el color político del gobernante para hacer que el director artístico de una institución tan importante como la que vos hayas dirigido tenga un sesgo o tenga otro, en el caso que lo hubiere? Bueno, difícil pregunta. No sé si te pongo el apuro no, o no. No, yo no tengo ningún apuro. El tema central es cuál es el rol del Estado en el ámbito de la cultura. Es un tema que no se ha debatido. Y en el contexto del Estado actual, digamos, del Estado, digamos, algunos pretenden que el Estado tenga un rol globalizador en la cultura, en estados que ya prácticamente no existen, porque hasta Cuba está saliendo de ese formato. En esos estados, en el Estado socialista, el Estado debiera cubre efectivamente, o cubría, la reproducción de los valores culturales de las grandes mayorías, obviando o suprimiendo los de las minorías, evitando financiar eso. Para no existir el mercado, no hay otra forma. Pero en el Estado capitalista en el que vive el mundo, gracias a Dios, todavía nosotros nos mantenemos ahí, esperemos mantenernos ahí, el Estado está para cumplir el objetivo de compensar al mercado, es decir, que no debiera estar en la contratación o en la subvención de aquellos productos culturales o productores culturales que están, digamos, sostenidos por el mercado naturalmente. No hace falta el dinero del Estado ahí, hace falta el dinero del Estado en aquellos productos y productores culturales en donde el mercado no está interesado por X razón, por una razón en este momento no está interesado o porque es un producto. Entonces, ¿qué hay que sostener? Hay que sostener desde el Estado aquellas actividades
que están fuera del mercado, que el mercado nos está interesando circunstancialmente en el momento. Entonces ahí, cuando se define eso, tener un Estado que promocione cultura y por ende un Estado, quiero decir, la administración política que lo conduce en su momento, tendrá influencia en la medida en que determine qué no sostengo más que en qué sostengo. Hoy en día lo que pasa es... Muy lúcida. Ese es el principio de subsidiariedad del Estado, justamente. Absolutamente, El Estado ir allí compensar. donde el mercado no puede Donde- satisfacer los exactamente. requerimientos. Y le agregaría solo una cosa, también favorecer el acceso a los bienes culturales, al goce de los Perfecto, bienes culturales perfecto. de aquellos que no tienen posibilidades por sí mismos. Sí, aunque eso es propio del ámbito del Estado en su área de acción social o de promoción social. La promoción cultural es otra cosa, no es la promoción social. La promoción cultural promociona a los productores de cultura. La promoción social, dentro de lo que hace el Estado, por facilitar la vida de la gente y la mejor vida de la gente, mejora también el acceso a la cultura. Pero en lo que respecta a los aparatos que dependen del Estado, de la producción cultural, el Estado tiene que estar ahí solo para promover la producción de originales culturales. ¿no? Licenciada Romina, ¿ustedes han evaluado el impacto que tiene el concurso en la sociedad de la provincia de Córdoba? Es decir, ¿cuánto sirve esta iniciativa? ¿Cuántos años tiene ya el concurso? 30 Ya y... llevamos más de 30 Bueno, años. ¿qué resultados tiene este concurso en la sociedad? Algunos lamentables. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. De acuerdo a las respuestas de la gente, al feedback que tienen, ¿ustedes tienen algún tipo de percepción al respecto? Sí, nosotros venimos haciendo, bueno, como comentaba antes Carlos, desde la presidencia de Horacio Parga, venimos haciendo puntualmente un seguimiento, no solo cuantitativamente con lo que ha crecido el caudal de postulados año tras año, sino también con la respuesta que desde la gente recibimos. Comentaba Prudencio que son 10 los que se eligen, quedan muchos fuera de la premiación, quedan muchos fuera de obtener esta distinción. Sin embargo, la gente, concluida esta etapa de selección y cuando se nombra y se da a conocer a los 10 ganadores, recibimos siempre mails agradeciendo por la organización del certamen, porque es bueno dar esta clase de ejemplos en la sociedad. Es un premio que alienta a la juventud, que trata de rescatar valores que hoy en día la verdad es que pareciera que ya no existen, pero estos chicos que se presentan, uno cuando ve las carpetas, yo no soy miembro del jurado, pero tratamos de prepararles el material de la mejor manera posible a los jurados, y uno lee cada historia de vida y cada trabajo de los jóvenes que es realmente muy emotivo y es un mensaje sin lugar a dudas esperanzador y es lo que queremos transmitir año tras año con esta premiación. Qué bien. Romina, sería interesante que contaras una de las experiencias más lindas que vivimos al final, que es cuando vos llamas a los galardonados, a los elegidos, y les comunicas que han sido parte de los 10. Ya en el minuto final. Esa parte es realmente muy linda. Bueno, es una actividad muy linda a la que les hemos sumado en los últimos años a los jurados porque ellos terminan la reunión de selección de los 10 y empezamos a comunicarnos con los ganadores para informarlos de que han resultado merecedores del premio. Y nos pasó años anteriores, por ejemplo, no podíamos enganchar la llamada con una maestra rural que estaba bajando desde la escuela rural donde daba clase, justo le tocaba estar 15 días en su hogar. Todos sabemos que las maestras rurales se pasan mucho tiempo en la escuela y bajan a su lugar de procedencia en determinados momentos del año. Y la emoción con la que nos atendió y del otro lado... ¿Recuerdas de qué zona era? De Cura Brochero. De Cura Brochero. Sí, de la zona de Cura Brochero. Y bueno, y así como ese llamado ha habido otros. Ayer creo que todos se deben haber acordado, en el año 2014 lo premiamos a Gustavo Fernández, que ganó Wimbledon ayer. Son hechos que realmente confirman que la elección de los 10, si bien es muy difícil y deja, como decían los jurados, un sabor amargo, después cuando uno sigue sabiendo de estas cosas, de esos ganadores, queda la conciencia tranquila de que la elección y la premiación ha sido certera y no se han equivocado los jurados. Bueno, con las excepciones del caso. Prudencio, yo creo que estas son las entrevistas que nosotros tenemos que hacer porque son las entrevistas que gratifican. Muchas gracias a ustedes, No, gracias. felicitaciones a la Bolsa de Comercio de Córdoba y bueno, ofrecerles que cuando ya tengan el ganador o la última selección, nuestro programa está a disposición de ustedes para lo que quieran. Ni Con que hablar. muchísimo gusto. Aprovechamos para invitar a todas las instituciones y a todos a los particulares que
conozcan un caso, que crean que es valorable de ser postulado, lo hagan porque no importa que tengamos muchos, mejor. Insistimos entonces, cualquiera puede postular a alguien para este certamen. No dejen de hacerlo cuando crean que hay un joven hasta los 30 años. Hasta los 35. Hasta los 35 años, perdón, de 18 a 35 años. Si creen que realmente merece esto, no dejen de hacerlo. Quizás no salga la primera vez, a veces han tenido que ser presentados 2, 3, 4 veces y en definitiva sale. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Moresi Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Voy a hablar hoy del 9 de julio, día de la proclamación de la independencia de la República Argentina, pero tengo que explicar quiénes proclamaron la independencia, de quién se independizaron, pero fundamentalmente, ¿qué independencia tuvieron? La independencia del 9 de julio es la independencia del poder político de España, por cierto, pero es la independencia de derecho, es cuando se oficializa la independencia. La independencia, de hecho, surge, no te pares, Prudencio, hasta que termine de explicar, surge el 25 de mayo de 1810, 6 años antes. Pero ¿quiénes se independizaron de hecho? Buenos Aires y aquellas gobernaciones que aceptaron acompañar a Buenos Aires por las buenas o por las malas. Recordemos que toda la zona del Alto Perú, el Paraguay y Uruguay se perdió en aquella primera independencia de hecho. La segunda independencia lo sugirió el otro día nuestra presidenta cuando habló del Congreso. A mí no me gusta decir de Oriente, porque fue en un territorio hoy argentino, de los pueblos libres, organizado por Artigas. ¿Quiénes declararon la independencia allí? Para que se visualice bien, las 3 provincias de la Mesopotamia, cada una de las provincias que estaba del otro lado de ambos ríos, Santa Fe y la banda oriental, y la provincia contigua a Santa Fe, que era Córdoba. Esa independencia nadie la conoce, no prosperó, porque esa unidad de los pueblos libres no prosperó. Entonces tenemos que seguir hasta el 9 de julio de 1816 en Tucumán, donde se declara la independencia. ¿Quiénes la declaran? Esta vez no están los pueblos del litoral. Todas las ciudades, gobernaciones del litoral no están presentes. Entonces, tenemos que entender que es muy difícil definir el quiénes somos, porque había 3 ciudades o 3 regiones del Alto Perú que después no participaron en la continuidad de la formación de nuestro país. Allí nos independizamos del poder político de derecho, pero no nos independizamos del poder de las armas que tenía España. Eso lo vio bien San Martín.
San Martín entendió que nosotros no podíamos ser libres en las Provincias Unidas si las fuerzas, el ejército español estaba del otro lado de la cordillera y del otro lado del altiplano. Y por eso planifica y genera la gesta de la libertad para liberar a todo el conjunto de América hispana, Sudamérica hispana. Se consigue en Ayacucho. Fueron los dos ejércitos, el de Bolívar y el de San Martín. San Martín ya no estaba, pero su ejército sí. Allí nos independizamos del poder de las armas de España, recién en el año 1825 en diciembre, así que prácticamente 1826. Pero no aprovechamos esa independencia. No se formaron los Estados Unidos de Sudamérica, como sí se formaron los Estados Unidos de Norteamérica. Ni siquiera aprovechamos dentro de lo que era el virreinato nuestra cohesión, porque en el año 26 debo recordarles que ya el directorio había caído en el año 20 y estábamos con los conflictos de las distintas provincias en contra de la intentona de hegemonía de siempre que era de Buenos Aires. ¿Cuándo se consigue la cohesión? Esa cohesión se consigue recién en el año 1853 con la Constitución. Ahí entonces nosotros adquirimos la independencia organizacional, porque el que no está organizado, por más que no tenga alguien que lo sojuzgue de arriba, no es independiente. Es muy importante que entendamos este concepto. La independencia organizacional la conseguimos en el año 1853 y la conseguimos en dos tópicos. En el tópico político, porque la Constitución del 53 funda la República Democrática, y en el tópico económico, porque la Constitución nuestra es una Constitución que propugna la libre empresa, el esfuerzo y riesgo que genera el desarrollo. Y entonces, del año 53 hasta el año 30 del otro siglo, aprovechando estas dos libertades, tuvimos el desarrollo que tuvimos. Y llegamos a ser la séptima nación en lo que a Producto Bruto se refiere. Eso se pierde cuando 1930/1945, primera fecha política, segunda fecha económica. ¿Por qué hay diferencia de una fecha con otra? Porque hay una inercia, en la vida siempre hay una inercia. ¿Por qué se pierde? Porque se abandona este sistema. Y entonces, que ahora voy a explicar, y entonces, ¿qué es lo que realmente pierde la nación? Pero ya no quiero hablar de la nación, quiero hablar del pueblo de la nación. Recuerden ustedes el preámbulo, los representantes del pueblo de la nación argentina, porque las ideas las tiene el pueblo, no la nación. La nación es una figura simbólica, pero el pueblo está compuesto de ciudadanos y son los ciudadanos los que tienen las ideas. ¿Saben qué idea perdió el pueblo de la nación argentina? Y entonces perdió esa libertad y hoy está esclavizado. Y ese es el motivo, obviamente, además de distinguir a la fecha patria de mi alocución. Nosotros hoy no somos independientes porque tenemos dependencia. ¿Con qué tenemos dependencia? Tenemos dependencia con una idea que nos tiene abrazados como si tuviésemos puestos un corsé y nos impiden actuar. ¿Saben cuál es esa idea? El Estado benefactor. La mitad de este país la mitad de los ciudadanos de este país cree que ellos tienen derecho, pero derecho genuino. Estoy hablando de gente de buena voluntad, no de los vivillos o de los corruptos, que eso es peor todavía. La mitad de los ciudadanos de este país creen que ellos tienen derecho genuino a conseguir el desarrollo a través del Estado benefactor. De manera tal que si el Estado benefactor no se lo concede, alguien está estafando el derecho que tiene esta persona. Y eso es lo que ha explicado Cristina en sus discursos. Señores, cuiden a quién van a votar porque van a perder el Estado benefactor. Resulta que hay dos mitades, porque son dos mitades exactas. La mitad del país trabaja
en trabajos productivos que generan bienes productivos y la otra mitad no. En la otra mitad están los empleados públicos innecesarios, porque los necesarios están en esta primera mitad. Y entonces viene un mensaje a los empleados públicos que trabajan y que son necesarios. Tengan cuidado, porque los innecesarios los están perjudicando a ustedes. Y todas aquellas personas que no producen, que están mantenidas por las que producen. Porque esta gente está mantenida por los impuestos, y esos impuestos solo los pagan aquellos que producen. De manera tal que el Estado mantiene a la mitad del país con lo que le saca en impuestos a la mitad productiva. Esa es la no dependencia que tenemos en este momento. Y ese problema es tan serio que hasta que no lo arreglemos, hasta que no lo solucionemos, no vamos a poder solucionar el problema económico. Ningún gobierno va a poder gobernar si no convence primero a la población, primero que lo vota y después que lo apoya en su gobierno, a que nosotros podemos conseguir desarrollo con esfuerzo y riesgo y no con la dádiva. La idea, lo dije en mi primera editorial del primer programa, la idea es lo que genera la emoción. La emoción genera la acción genera el resultado, de manera tal que salvo rarísimas excepciones, los buenos resultados obedecen a buenas ideas. Nosotros, o la mitad de la Argentina, ha perdido la buena idea que nosotros aplicamos desde 1853 a 1930/45, y hasta que no la recuperemos, no vamos a estar en condiciones de volver a la senda del desarrollo. Es palabra de honor. Ustedes recordarán que en un programa de hace aproximadamente un mes, yo felicité al Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba porque habían hecho una campaña inteligente, tapaban algunos muebles urbanos, parte del mobiliario urbano como se suele llamar, con una especie de forro de tela que tenía un letrero que decía: si quieres ser elegido, ensucia, o si querés ser elegido porque era en voceo, si querés ser elegido, ensucia tu casa y no la de todos. En la fotografía que nos van a mostrar lo pueden ver. Me pareció una idea muy inteligente porque es una forma de decirle: respétanos a nosotros, si querés ensuciar tu casa, pinta lo que quieras, a la casa de todos no. Pero, perdón, vamos a parar un poquito ahí las fotografías porque antes quisiera hacer una consideración. Yo felicité al Consejo Deliberante por esa iniciativa, pero les dije, si el Departamento Ejecutivo no acompaña esta campaña con acciones directas de castigar a aquellos que ensucian la casa de todos, entonces esto no pasa de ser una simple expresión de anhelos. Necesitamos que las leyes se cumplan, porque cuando las leyes son simplemente consejos para hacer determinada cosa o dejar de hacer otra, no sirven. La ley tiene que tener quien la aplique, y el que la aplica debe hacerlo con eficiencia y debe hacerlo en todos los casos, porque no es una facultad que se le ha dado para aplicarla cuando él crea conveniente y dejar que se viole cuando le parezca. Es su obligación hacer cumplir la ley. Y yo me pregunto, el Departamento Ejecutivo de la ciudad de Córdoba, el intendente municipal y su equipo, ¿está cumpliendo con eso? ¿Está castigando? Ahora sí vamos a seguir viendo las fotos. Lo que ha sido hasta ahora la campaña, paredes pintadas con letreros que afean y que ensucian la ciudad, afiches pegados en cualquier lado, no importa quién, hay algunos que lo han hecho más que otros, pero no diré todos, porque debo decir que no es así. Han pegado afiches en cualquier lado, en cualquier pared de edificios públicos, de propiedades privadas, no han respetado absolutamente nada. Incluso hasta gente que está en ejercicio del gobierno, no se han privado de hacerlo. Y ha habido casos incluso más serios aún. Ha habido casos en donde se ha cometido un hurto, un robo,
porque han pegado por encima de un afiche que alguien había contratado, es decir, era suyo, había pagado por un tiempo para que ese afiche estuviera presente. Han estado robando a otros. Y cuando alguien, en medio de una campaña electoral, roba, hay que imaginarse lo que hace si llega al gobierno. Evidentemente no hace falta que yo se los diga porque ustedes lo saben muy bien. Roban en la campaña, van a seguir robando en proporciones infinitamente mayores si llegan al gobierno. Entonces, por favor, señores, ensucien su casa y no la nuestra y no roben lo que pertenece a otros. No ha sido lo único que ha ocurrido en Córdoba en estos últimos días. Me ha tocado ver un episodio que realmente me pareció espantoso. Caminaba por la calle 27 de abril, llegando a la Cañada, es decir, al Palacio 6 de Julio, y me encontré con esta imagen. Un grupo, un pequeño grupo de personas, no tengo idea ni quién eran, ni qué pedían, por qué reclamaban, ni a qué se debía. Quemaban cubiertas, creo, en la esquina, provocando una nube de humo que hacía irrespirable el aire. La policía, por supuesto, los custodiaba para que nadie los molestara, cortó el tránsito para que pudieran quemar tranquilos y hacer daño a la ciudad. Yo me pregunto, ¿para eso tenemos policía? ¿Para eso pagamos con nuestros impuestos los sueldos de policías a los que se les ordena, porque en definitiva los culpables no son ellos, se les ordena que no intervengan? Le pregunté a uno qué pasaba, por qué no intervenían, y me dijo, ya le hemos avisado al fiscal. Pero yo le decía, dígame, el policía cuando ve que se comete un delito, ¿tiene que pedirle permiso al fiscal para actuar o tiene que actuar? Porque si vamos a esperar a pedirle permiso fiscal a un homicidio, realmente arreglados estamos. Bueno, parece que tampoco los fiscales se conmueven porque nada se hizo, ni siquiera salió en los medios, porque parece que estas cosas ocurren con más frecuencia de lo que yo me imaginaba. Ahora bien, ¿es posible que sigamos conviviendo con esto? ¿Es posible que haya gente que por más noble y justa que sea la causa, estén atentando contra la ciudad en la que vivimos, la ciudad a la que queremos? La queremos nosotros, pero me da la impresión de que esta gente no la quiere, porque alguien que quiere una ciudad no le hace estas cosas. Entonces, si no quieren la ciudad, piensen seriamente en ir a vivir a otro lado, pero a los que la queremos, déjennos vivir en una ciudad en la que podamos vivir en paz, vivir en un ambiente tranquilo, que nuestros derechos se cumplan y que nuestros bienes estén protegidos. Porque de lo contrario, esto es el caos y no me hablen de derechos humanos cuando todos los días vemos en la ciudad que hay gente que impunemente los atropella. Pensémoslo seriamente porque creo que vivir en el caos es cerrar las puertas a la posibilidad de prosperar. Creo que es lo primero que tenemos que restablecer, es el orden, y es el orden de la ley. Si la ley no se cumple, aparece otra ley, que es la ley de la selva, la ley del más fuerte. ¿Y saben quién es el que más se perjudica? El más débil. Porque el más fuerte, en medio del caos, hace valer su fortaleza. El más débil es la víctima. Entonces, si a alguien se quiere ayudar, la forma de ayudarlo no es darle licencia para que viole la ley, porque fuera del Estado de Derecho lo condenamos a ser pobre y miserable el resto de su vida. Aplicando la ley para todos, sin diferencia alguna, entonces vamos a crear un Estado de Derecho en el cual puede cada uno con su esfuerzo prosperar. Prudencio, ¿en qué lugar del mundo, después de 30.000 años, 38.000 años de la vida de la humanidad, sin saber bien ciertos temas, surge de golpe el pensamiento lógico racional? ¿En qué lugar del mundo surge? En Atenas. ¿Y dónde está Atenas? Es la capital de Grecia. ¿Y por qué Grecia ha llegado hoy a lo que ha llegado? Algún día vamos a tener que hablar de la situación recurrente que tiene la historia, cómo la historia parte de un lugar, llega a un cenit y vuelve a un nadir. Claro, pero lo que pasa es que la historia no es un movimiento autónomo, la historia está determinada por la acción humana. Cuando los hombres aciertan, tenemos el siglo de Pericles y una Atenas que abre las puertas al mundo hacia el progreso en todos los órdenes extraordinarios. Cuando los hombres cometen errores, esa misma ciudad, Atenas, se convierte en lo que se ha convertido hoy Grecia, un país prácticamente quebrado, como lo he dicho en la editorial. Pero para que los hombres tengan errores, vamos un poco a lo que he dicho yo, tienen que cambiar las ideas.
un lugar donde surge la idea que todo efecto obedece a una causa, ¿se puede olvidar tanto de eso? Parece que sí. Si no, no habría ocurrido lo que a Grecia le está ocurriendo. Y lamentablemente lo de Grecia es menos grave que nosotros, porque Grecia en definitiva no puede atropellar las instituciones, el populismo no puede atropellar las instituciones republicanas, porque está dentro de la Unión Europea y la Unión Europea no le permiten, eso es muy rigurosa. Nosotros sí, nos damos el lujo, o se dan el lujo los gobernantes, de atropellar las instituciones republicanas, lo cual es más grave, porque ya actúa sobre las causas, no sobre el efecto que es la economía, sino sobre las causas mismas. Y en segundo lugar, porque Grecia no creo que haya tenido la sucesión de crisis que tenemos nosotros cada 10 años, porque tropezamos siempre con la misma crisis. Claro, es un caso único. Nosotros tenemos Banco Central para dar vuelta a la maquinita y ellos están apretados por el euro. Por el euro, exactamente. Bueno, algún día charlaremos más sobre estos temas. Hemos terminado el programa, Prudencio. Nos veremos el lunes que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere.